párpados y labios en vilo con la noche, con la ciencia de que llegar es irse y volver a soñarte, y otra vez retornar, una vez más quedarse. Hoy nos reúne la poesía que siempre será una memoria encendida. Quiero presentarles al Presidium. Está con nosotros la maestra Roxana Dávila Peña, Carlos Herrera y Salvador Gallardo, que van a estar en este primer bloque bajo la moderación de Julieta Fragoso. Después vamos a tener un segundo bloque donde nos acompañarán Susana Bautista Cruz, Mariel Damián, Carmen Lozar y Carlos Sánchez Emir, bajo la moderación de Eduardo Cerro. Y bueno, sin más, quiero invitar al podio a la maestra Julia Fernanda Salazar Torres, que justo hace unos días en esta misma sala nos hablaba sobre la petición de esta fecha. Sin duda dijimos que Bellas Artes y esta sala son un espacio para recordar a las voces que han dado sentido a través de la palabra y la poesía para nuestro tránsito en este mundo. Así que, bueno. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los presentes y público a la distancia. Agradezco el espacio a la directora general del INBAM, Alejandra de la Paz Nájera, a la Subdirección General de Bellas Artes, Aide Boeto Bárcena, a la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas, Aarón Polo López, a la Coordinación Nacional de Literatura, Nadia López García, al jefe de oficina de la Dirección General, Saúl Olvera Camacho, por todas las facilidades otorgadas para poder realizar y cristalizar el homenaje La higuera de mi infancia. En memoria a Fernando Salazar Torres, quien en vida fue poeta, crítico, ensayista, editor y gestor cultural, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestro en Teoría Literaria y doctor en Literatura Hispanoamericana por la UAP, con estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, autor de los poemarios Sueños de cadáver, Visiones de otro reino y Morfeo, Fragmentos nocturnos, así como el libro Gazal Gacelas, en conjunto con el artista plástico Fernando Gallo y Viva da España, que obtuvo el 20 Premio Literario Najina Hamad en Líbano, en el área de creación. Fue director de la revista literaria Taller Igi. Hoy, en esta sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, nos reunimos para celebrar su herencia a la lengua y el lenguaje, del cual sin duda fuiste portavoz. Supiste que para poder acercarte tuviste la necesidad de crear un espacio tranquilo, de pensamiento, crítica y análisis, donde tuvieras largas conversaciones. Por eso fue necesario que creciera con fuerza. Y entonces concluiste coordinar las mesas Crítica y Pensamiento en México y Diotima, Encuentro Nacional de Poesía. No conforme con ello, una vez más vuelves a reunir en una fiesta de letras a poetas tanto nacionales como extranjeros, a los cuales agradezco el tiempo y dedicación a este espacio. Sin duda hoy recordamos a un poeta, pero también a un hijo, un hermano, un amigo, un profesor, un consejero. A nombre de Dios, mi madre, mi hermano y mío, les queremos agradecer por el apoyo que nos brindaron durante el proceso que duró la enfermedad de Fernando. En especial a Carmen Bulsán, la capitana de los poetas, como la llamaba, al académico Constantín Barrú, Carmen Lozar, Julieta Fragoso, Aura María, Maximiliano Cid, Eduardo Cerdio, Mariel, Salvador Gallardo, Miguel Ángel Feria, María de Jesús, Carlos, Cristian, Rogelio, Matías, así como a mis familiares, Anita, José y Claudia Vargas Torres, y a todas aquellas personas que en Rumania tuvieron atenciones para Fernando. Una disculpa si omito a alguien. Infinitas gracias por todo el apoyo moral y económico que nos brindaron. Dios les bendiga siempre, a ustedes y sus familias. Tienen la gratitud eterna de una madre que le queda como único consuelo el saber que nunca olvidarán a su hijo Fernando. Y esta madre solo tiene una petición para todos ustedes, como le gustaría recordáramos a su hijo,
atrapado en un pequeño fragmento de Federico García Lorca, La sala de la muerte oscura. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que haya un establo de oro en mis labios, que soy un pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. A lo largo de tu vida creciste entre letras que te llevaban a otros tiempos, y desde los 8 años platicabas con la lengua, donde la palabra tejía indiscreta los sueños y emociones que hablaron a través de tu poesía. Cual alma libre, sabiendo que no podías contemplar ni permanecer en los convencionalismos de la sociedad tradicionalista, decidiste iniciar tu travesía, portando un velero de palabras, una pluma que plasmaba tus pensamientos y muchos sueños que expresabas a través de los versos y rimas que dejaste. En cada uno de los eventos que organizabas, se percibía la presencia de la musa Calíope. Siempre fiel te acompañaba, como si fueras la encarnación de Apolo. Consciente de la felicidad que te daba hablar de la lengua andaluza, decidiste crear un puente entre dos naciones distanciadas y separadas por su historia, el tiempo y el olvido. Desgarradas por la polémica y la discordia, España y México, unidas por su origen común, la lengua. Lograste la conciliación de la hispanidad olvidada e ignorada por muchos, pues tu poesía ha sido traducida al italiano, portugués, rumano, catalán, búlgaro, griego, árabe, persa, bengalí, ruso, coreano e inglés, así como el náhuatl, mostrando una armonía de naciones que, unidas por la vida de la lengua y el lenguaje, pudiste coordinar en Hispanoamérica el Dylan Thomas Day, el cual curiosamente se celebra un día después de tu aniversario luctuoso. Para poder comprender la hispanidad, decidiste volver de trotamundos e inicias un viaje, tu primera expedición a Cuba, tierra que vio la llegada de Hernán Cortés. Fue cuando comprendiste el mosaico cultural y los contrastes de ese terruño atrapado en el tiempo, por lo que en tu segunda excursión decidiste viajar a lo que llamamos el viejo continente, Europa, iniciando tu travesía por Italia, que con su imponente coliseo, testigo silencioso del paso del tiempo, te hizo recordar al Imperio Romano y las luchas entre gladiadores que estaban siglos atrás. Seguiste tu travesía por el Vaticano, en el cual fuiste testigo silencioso del dolor de la piedad y quedaste fascinado por la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Después decidiste ir a España, la madre patria, y en ella recorriste cual Quijote los caminos que te llevaron a Salamanca, Sevilla, Madrid, Cáceres y Granada, y en sus bibliotecas te adentraste a la cábala de la palabra andalusí, oculta por el tiempo, y la cual solo se revela a aquellos que la escuchan con atención, porque para ti construir un poema requiere de pensamiento y sentimientos, que se expresan y toman forma a través de la lengua y el lenguaje. Y por último, llegaste a Portugal, y en Berneira su peniche contemplabas los atardeceres del mar Atlántico y prometiste volver. En tu tercer viaje, decidiste, cual hijo bueno y que regresa de un cansado éxodo, volver con la madre, España. Tu segunda casa te esperó ansiosa y vio cómo salías jubiloso al encuentro de tierras lejanas, y atravesando el mar Mediterráneo, llegas a Grecia, en la cual te detuviste a contemplar el Partenón y recordaste el pensamiento platónico y aristotélico. En Atenas seguramente platicaste con la diosa del mismo nombre, pero también te detuviste a contemplar la prisión de Sócrates. Ya en Ítaca, en medio del mar Jónico, quisiste conocer el camino del mito y de los dioses. Y por último, sin miedo, acudiste al llamado de Rumania, que imponente con su historia, te llevó a recorrer pasajes por Dacia, Bucarest, los montes Cárpatos y Transilvania, donde los dragones del conde Drácula extendieron sus alas para darte la bienvenida y guiarte a Tomis, la actual Constanza, y por fin permitirte ver la tumba del poeta exiliado Ovidio, que imperturbable te mostró la puerta al Mar Negro. La higuera de mi infancia es un recuerdo de que la lengua tiene su propio lenguaje y vida atrapada en eso. Sonido. El endecasílabo decías. La definías en una sola palabra, universo, y caprichosa se alimenta de la nostalgia de los sueños de un cadáver que abre las puertas para poder contemplar las visiones de otro reino, y en el ocaso de los días de un caluroso mayo decidiste ir acompañado de la Virgen de Fátima a la morada de Morfeo a recitar tus fragmentos nocturnos. Sin duda, en tu viaje de vida, recorriste cual Guagacela y siguiendo cual marino fiel a su capitán, fuiste detrás de Ovidio, que te llamó a su presencia para juntos contemplar la eternidad. Con esto se da por inaugurado en memoria y homenaje
La higuera de mi infancia, al poeta Fernando Salazar Torres, el árbol que siempre nos dará sombra. A continuación, el poeta Miguel Ángel Feria recitará el poema La higuera de mi infancia. De mi infancia. Hay un jardín azul y al fondo un ángel juega entre el polvo de mi pasado. Escucho las risas de los niños, saltan alrededor de la babilónica higuera y de un brinco me arrojo al rincón y la luz intensísima me empolva los ojos y miro al cielo y caen los higos y me confundo porque su fruto ya no existe. Miguel Ángel Feria, de Huelva, España, nació en 1979. Es poeta, traductor e investigación con formación en Humanidades y Filología Hispánica y doctorado en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido diversos premios. El 9 Andalucía Joven en 2007 por El Escarbadero y el 14 Ciudad de Salamanca en 2010 por la consagración del otoño. Actualmente es profesor y director del Máster de Poesía en la Escuela de Escritores de Madrid. A continuación, cedo la palabra a la primera mesa, que queda a cargo de Julieta Fragoso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes, con todos ustedes, y pues muy honrada de poder moderar esta mesa. Voy a presentar a la poeta Roxana Dávila Peña, Ciudad de México, 1968. Diplomada en Literatura Mexicana del siglo XX por el IMA. Es haikyín. Imparte el taller permanente de haiku, miembro de la generación 2021 de la Escuela de Haiku Makoto. Discípula de Vicente Aria. Fue responsable de la sección de poesía breve de origen japonés en la revista literaria Taller Hijito, donde trabajó estrechamente con Fernando Salazar Torres para lograr uno de los acervos más importantes de haikus compuestos por haikyines de diferentes partes del mundo, además de ensayos, traducciones, artículos y críticas escritos por especialistas en el tema. Maestra, es un gusto que nos acompañes aquí. Te escuchamos. Gracias, Julieta. Comienzo a este homenaje. Queridos familiares y amigos de Fernando Salazar Torres y de la Congregación Literaria de la Ciudad de México, seré breve, como muchos colaboradores que engrandecieron con sus creaciones y reflexiones la sección de poesía breve de origen japonés, de la cual fui responsable en la revista literaria Taller Hijito, dirigida de manera espléndida por el gran poeta, maestro y amigo a quien tanto quisimos. Fernando y algunos de los conocedores de nuestro asunto sostuvimos divertidas y animadas tertulias íntimas. Él nos ilustraba de manera entusiasta y amigable sobre la belleza de distintas formas de literatura de origen japonés que ya están inmersas de manera inevitable y en algunas ocasiones genialmente en las culturas de los muchos países donde se escriben en nuestra lengua y en otros idiomas poemas, ensayos y críticas. Dialogábamos animadamente para ahondar en el estudio inagotable y de infinitas aristas que exige específicamente el arte del haiku. Agradezco a Fernando, de formación filosófica y poética y con gran riqueza intelectual, haber abierto ese espacio para tantos especialistas y creadores, empezando por mi queridísimo amigo Carlos Viveros Torres, Isabel Bose, Elías Rovira, José Cose, Aurelio Asiain y tantos otros poetas que generosos y con cariño genuino fueron aportando sus poemas, traducciones y artículos para contribuir con ese acervo. Celebro que nos haya invitado a acercarnos a los antiguos poetas como si fueran nuestros contemporáneos, para releerlos o para que algunos los disfrutaran por primera vez y para profundizar en ellos. También a los nuevos y más urbanos y en distintos géneros como tanka, senryu, haibun y haiga. Doy gracias por el trabajo de difusión donde con alegría, entusiasmo y amor pude colaborar contagiando el encanto misterioso de la tradición de la poesía breve de origen japonés, en especial del haiku, que es el que más me interesa y al que he consagrado gran parte de mi vida. A un año de su muerte, Fernando Salazar Torres sigue siendo uno de nuestros grandes maestros,
no solo por su pasión por la difusión de la literatura, sino por los prodigios que ahondan en la frescura y la gracia de su poesía colmada de recursos. Seguramente se mantendrá desafiando el paso del tiempo. Poemas, delicias que resplandecen y que no tienen precio. Un deleite. Maximiliano, gracias por este homenaje y por la grata sorpresa de que la revista sale de ese letargo. Bravo por la convocatoria y por la labor incansable que eso implica. Gracias por tu generosidad. Con el corazón conmovido me apresuro a terminar y a la familia le digo, nos haces falta, Fer. El amor que pusiste en tu obra ha traído abundante fruto. Qué breve tu vida, qué majestuosa. Que su memoria sea eterna. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Pues continuamos en el orden. Presento a Carlos Herrera de la Fuente, Ciudad de México, 1978. Es economista, filósofo, periodista, traductor, novelista, ensayista y poeta. Licenciado en Economía y maestro en Filosofía por la UNAM, obtuvo el doctorado en Filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde fue becario del DAG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y autor de varios libros de poesía, narrativa y ensayo. Entre ellos, Vislumbres de un sueño, Presencia en fuga, Vox poética, Fuga y títulos filosóficos como Libertad sin sujeto y Seguido Nación. Ha traducido obras del alemán de Remarque, que es Friedrich Nietzsche. También se ha desempeñado como crítico de arte, periodista y editor de diversos medios impresos y digitales. Actualmente es subdirector de opinión en salida de emergencia. Además es profesor de la UNAM y coordinador de la maestría interdisciplinaria en Filosofía y Humanidades en el Centro Cultural Casa Lam. Carlos, escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y bueno, pues es para mí un honor estar en este homenaje que bueno, tiene este cariz ambiguo. Por un lado, pues una alegría pudimos ver a tanta gente unida aquí para poder recordar pues, a Fernando y la labor que hizo en un doble aspecto, ¿no? Por un lado como poeta y como creador, y por otro lado también como gran difusor de la cultura, de la poesía, y en verdad pues una de las voces pues, para mí pues cercana de mi generación que pues ayudó a mantener viva esta tradición poética en México y de la juventud, y además conectada, ¿no? con el mundo, ¿no? A nivel internacional, ese carácter de poeta itinerante que también me acompaña, el poeta mexicano, ¿no? y que es parte también de la tradición y de la universalidad que tiene la poesía mexicana. Bueno, yo, quise hacer un ejercicio a partir del último libro de Fernando, del libro Morfeo, también fragmentos nocturnos, y quise hacer un ejercicio, digamos, como esa última revelación poética que nos deja ahí como una especie de anticipación a lo que iba a suceder, pero también como una especie de comunicación con nosotros más allá digamos, o desde más allá, se podría decir, ¿no? desde el otro lado. Entonces, hice un ejercicio, voy a empezar a leer porque no disponemos de mucho tiempo, y espero que les parezca interesante. Es un diálogo con ese libro que está dividido en varios fragmentos, 30 fragmentos, y que propone un recorrido. Bueno, pues sin más empiezo para no dilatar. Soñé que me soñaría. Así comienza el noveno fragmento de Morfeo, el último libro de Fernando Salazar. Es un poemario breve, conciso, de imágenes fugaces y convincentes, muy lejos de adornos innecesarios o de pesadas reflexiones. Su voz nombra el tránsito del sueño a la vigilia, en un movimiento que reproduce las distintas facetas de la experiencia: la curiosidad y la sorpresa de la infancia, la búsqueda de la juventud, las dudas religiosas de una vida que madura y vacila, el consuelo del mito y la literatura ante el paso de los años, la inminencia de la muerte como un despertar definitivo. Cada poema está escrito en prosa, pero fluye con la facilidad de la lírica sosegada
y rítmica, que nunca se acumula ni se desborda. Al principio el amor es somnolencia, el amor que se aferra y agrede. Morfeo no inicia su recorrido con un ánimo sosegado, sino con una violencia clarividente. El otro aparece invadido por insectos y sus labios sangran. Hay un juego de la caricia que sin embargo se aleja de la herida y se aproxima a la cadencia oceánica. La mujer es cabellera y la cabellera piélago. La experiencia sensible se diluye en el fluir dionisiaco del agua hasta disiparse en la memoria de la infancia. Soñé con la higuera de mi infancia, dice. Hay un jardín azul y al fondo un ángel juega entre el polvo de mi pasado. Pasado o inminencia del futuro. La luz es polvo, dice, y el polvo calla sus ojos. Los higos se desmoronan y ya no hay nada. En el sueño, el insecto es una libélula. Vuela hacia el interior de un libro, la cámara oscura. Una cámara oscura es un reflejo invertido, universos que se niegan al mismo tiempo que son representados. Llegará el instante, dicen, que se apague todo y esta serie de universos persistirá sin nosotros. Las imágenes se dislocan, pedazos de carne repartidos en 3 lienzos rojizos, la trilogía de la crucifixión, Francis Bacon. La carne es muda, los cuerpos dolientes testifican pero no hablan. Lo que sigue es el teatro del silencio, en donde monjes medievales tocan arpas que no producen sonidos. El fantasma de Tristán se pasea sin rumbo fijo, desprendido de Isolda. Se supone un amor y una historia que nunca sucedieron. El sueño se ahonda, se atrapa a sí mismo y a la vez se desdobla. Soñé en otro sueño, el sueño de un sueño que soñaba muerto. En dicho sueño el soñador estaba vivo y yo estaba muerto. El soñante se descubre soñando su muerte y siendo soñado. La trampa evidentemente es la de Chuang Tzu, pero en los fragmentos nocturnos la duda se convierte en la pregunta por la vida, no en la del conocimiento. ¿Quién está vivo? Seremos soñados. Esa es la primera conclusión del poema fragmentario, pero el sueño es siempre una conjetura. El soñante existe como posibilidad y así todos sus productos oníricos. Si solo somos sueños, si solo somos soñados, ¿a qué vida respondemos? ¿Por qué escribo este sueño? Se pregunta con más contundencia Fernando Salazar. Todos somos un sueño. Eso parece insinuar el bosque en su jardín de las delicias. El sueño fragmentario lo sueña como un juego del Dios soñante. Dios produce todo en su sueño. Pero si es solo un sueño, entonces, en ese caso, Dios no es Dios y la eternidad deja de tener sentido. El viento lo barre todo. Un cierzo huracanado arrastra con los recuerdos desperdigados por las ciudades. Es la imagen del diluvio convertido en un ciclón de nombres olvidados. En la isla, el soñante habita con unos cuantos viejos, sobrevivientes de otro diluvio y de la sombra de la marea crecida en la que se ha convertido la presencia del inconsciente. Se hunde en el mar, pero el mar da a luz a la muerte. La muerte viene marcando el paso, dice. Nos advierte con un susurro premonitorio. Nada corresponde a su esencia. Hay un pájaro que no vuela, un pez sin agua, un árbol sin raíces. Un Cristo pantocrátor bendice su creación dislocada a la mitad de un patio que puede ser el de la vieja higuera. Solo se sienten sus heridas de clavos. Reinicia la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la luz fue una, y todo fue de repente uno, día y tarde en un complemento perfecto. De nuevo la infancia. Pero ahora envuelta en la ilusión del arquetipo, Germán Hesse lee Narciso y Volmundo frente a la tumba de Diótima. Las referencias se amontonan. Ya no es la ingenuidad de la imagen, sino la búsqueda de la palabra y la expresión. En vano se espera Beckett, que un día llega desprevenidamente al sitio de esa cita imposible. Anuncia lo evidente. Godot estuvo allí, pero nadie lo reconoció. En el sueño se despierta la inminencia prescrita de su aparición en el Valle de los Necesitados. Y así aparece la poesía, anticipación de la muerte. Juarros derrama su poema vertical sobre nosotros. Alguien está muriendo. Podría habernos hablado con otras palabras, cito a Juarros. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí.
que solo yo me pienso y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Comienza la marcha del adiós. El protector es el árbol de las cenizas. En la mano hay fragmentos de fotos sepias desdibujándose ante la mirada. La vida tiene la forma de imágenes diluidas y cenicientas. Soñé con el viaje de mi despedida, al instante que volvióse una de las imágenes que de mis manos se desprendía bajo el árbol de las cenizas. De nuevo las imágenes, la negra conflagración de Goya, las reflexivas premoniciones ignotas del Bosco, los enigmas de Durero y la clara manera de Tiziano, dice Fernando. Recorre el Museo del Prado y sabe por un instante que no es su sueño, una estatua de sal, Sodoma derruida. La estatua persiste porque persisten los anhelos humanos y sus fuegos vanos. El siguiente sueño es el del vacío. Hay nada, y esa nada conduce a una pequeña puerta metálica. Necesario cruzar el umbral. En la estancia encuentra un ropaje de gala para la eternidad. Todo es recuerdo. Ya no hay lugar, dice. Toca el sudario de Jesús, pero no se atreve a vestirlo. Despierta, le ordena el hacedor, y a su manera lo hace por primera vez. Dice Fernando, soñé con la última fecha de mi vida, y era el mismo día de siempre, igual el raso viento girando, fijo el trote de la gente yendo y viniendo de un lugar a otro, sin pausa, semejante al mediodía que se fragmenta en su sol, siempre el mismo día, repitiéndose invariablemente. Continúa el descenso, hay un clavel casco, y un lirio áureo, y un iris de agua que absorbió los sueños y los resumió en otro sueño distinto y lejano. Despierta. Después de todo, sí existe la muerte. Hemos recorrido su sueño y su fin, el sueño de Fernando Salazar que predijo su muerte y su elevación, y en estricto cumplimiento de su tradición poética, hoy estamos aquí reunidos soñando su sueño. Gracias. Estas pocas palabras son para la señora madre de Fernando, para Julia y para Max. La escritura no es la vida, ni siquiera como la vida, y sin embargo la atraviesa. Así, desde la escritura, nada se deduce de una biografía, pero todo se juega en una vida. A lo largo de mis días he conocido muchos escritores y entre ellos muy pocos que han logrado acercar las orillas de la escritura y la vida. Fernando Salazar Torres era uno de ellos. Vivía en estado de asombro poético. Sus trabajos en la revista Ígito, sus proyectos de coloquios, encuentros y conferencias, sus investigaciones literarias y cursos, lo realizaba con un ánimo que hay que calificar de poético. La generosidad al lado de la concentración, la invención aliada al rigor luminoso, la fuerza de pensamiento interceptada siempre a los trayectos de todos los días. Fernando vivía en la poesía. Incluso en las conversaciones más triviales introducía una imagen o una atmósfera poética. Las descripciones que me fue enviando conforme avanzaba en su último viaje a Europa eran en ocasiones poemas en prosa. Y luego, cuando la enfermedad nos alcanzó al mismo tiempo, me enviaba mensajes por WhatsApp de un gran aprecio por las cosas del mundo, plenos de optimismo y de ánimo poético. Por eso, su muerte no puede verse sino a través de su vida. Algo que muy pocos logran. Y por eso también no podemos hacer como esos profesionales en necrofilia que van repitiendo: el mundo es más triste y pequeño ahora. No,
El mundo es más amplio y bello porque Fernando vivió y escribió entre nosotros. Así es como cerramos esta primera mesa y les agradecemos. Muchas gracias a todos por asistir. Ahorita tomaremos un breve descanso y próximamente los estaremos llamando para que tomemos la segunda mesa. Muchas gracias por su asistencia. Todavía presentamos. Oye, Al finalizar, cuando acabes. ¿algo queda? Pero se ve mucho más, ¿eh? Sí, se ve.
tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar aquí en este merecido homenaje a nuestro querido amigo y poeta Fernando Salazar Torres. Nos acompañan distintos escritores, amigos también de nuestro querido homenajeado, Carlos Sánchez Emir, Carmen Nosal, Mariel Damián y Susana Bautista están aquí con nosotros. Vamos a empezar con Carlos Sánchez Emir. Carlos Sánchez Emir es autor del libro Tan pronto de mañana, editado por Sangre Ediciones, y una canción pavimentada, editado por Medusa Editores. Perteneció a la revista literaria Taller Literario Ígitu y a la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Adelante, Carlos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un enorme gusto estar acá y también es un momento bastante difícil. Yo comentaba que parece que en algún momento estamos todos reunidos, que nos veíamos en diferentes encuentros, presentando revistas, haciendo lecturas. Parece que en un momento va a llegar Fer y va a decir aquí estoy. Es difícil esto realmente, entonces paso a dar algunas notas de lo que vivimos en Initur, lo que hicimos con Yotima. Uno no se da cuenta de lo extraordinario que uno hace, que uno presencia cuando está en el momento. Creo que justo el futuro te da la certeza de lo que pasó fue casi un sueño, un edén, y voy a ir. Una de las últimas publicaciones de Facebook de Fernando, donde me etiquetó, donde etiquetó Eduardo, era un evento en el que estuvimos sobre Aritquis. Después del evento que fue la Feria del Libro, del Palacio de Minería, nos fuimos a una cervecería Campina, que era un de nosotros, que se llamaba Contado. Y él puso esta frase que decía: siempre hay que estar presentable, incluso ante la cita con la muerte. Creo que lo que todos recordamos a Fernando era la manera tan peculiar de vestir, de tratar a las personas, de ser él. Tenía algo diferente, ¿no? Creo que eso era algo que estaba muy marcado en él. Y lo traigo a cuenta por una anécdota que por ahí me gustaría empezar. Es, en algún momento, cuando hicimos una lectura en la Cámara de Diputados, y después de que nos dieron comer muy poco, porque no había recursos, por fortuna, María Vázquez Valdés, extraordinaria poeta, nos llevó por un pozole, ¿no? A cada uno. Entonces, por fin los poetas nos sentimos laureados y digo, ahora sí nos dieron pozole, ¿no? El chiste es que Fernando ese día se ensució una camisa blanca, extremadamente blanca, y a pesar de estar en 29, 30 grados, se puso el saco y anduvo de saco a esa temperatura. De esa manera era su idea de estar presentado. Y así fue porque íbamos a muchos eventos, hacíamos lecturas en lugares que hoy me parece imposible. Que hoy estemos en esta sala de Bellas Artes me parece un gran homenaje a Fernando, porque buscó tanto la Cámara de Diputados, ferias de libros, diferentes museos, y alguien me preguntaba, ¿cómo le hace? No tengo idea. Fernando, Max, Eduardo, son unos tipos, unos genios, que íbamos, quizá para que nos abrieran estas puertas casi siempre de saco, de corbata, zapatos boleados. Pero bueno, empiezo por el génesis. Después de tener un taller literario, lo que se nos ocurrió fue hacer una revista y después hacer un evento de poesía llamado Yotima. Este taller dio su primera lectura en Feria del Libro del Zócalo el 16 de octubre de 2017. Después, el siguiente año, estamos presentando una revista. A lo que voy es, en solamente un año planeamos esta revista. Hoy creo que no podemos dimensionar cómo lo hicimos, los contactos que tenía Fer, el increíble ímpetu que tenía. Y es que Fer fue una persona de una tremenda pasión por la vida, por la literatura, como pocas veces yo he visto. Creo que muchos de los que están acá conocieron la beta, sobre todo al final de la poesía, pero esa fue la última. Yo cuando lo conocí, todo era poesía vanguardista. Y entonces lo mejor del mundo, que además te convencía, era la poesía vanguardista, tienes que leer a los estudiantes.
renacentistas, tienes que leer los contemporáneos, sobre todo a Villaurrutia. Esto es lo que vale la pena. Ya cuando te convencía, decía la poesía romántica, los alemanes, Novalis, y entonces todas las mesas iban en torno a eso, que de pronto nos contaba la teoría del poeta romántico, el poeta sentimental. Decía, no, o sea, hay que hacer la diferencia entre Sabines, Gorostiza, son dos poetas que se pueden conjugar y también se pueden oponer. Y ya cuando estábamos en ese momento, sale la poesía belga. Y el punto es como poesía belga, o sea, ¿quién la traduce? ¿Quiénes están? Y era una pasión totalmente tremenda. Y así, un día llegó también con la poesía árabe, que además se conjugó con la pasión que tiene Eduardo también por el Islam, y con Max por la poesía hebrea, el mundo judaico. Y puede ser quizá como el más pequeño de esta cofradía, es el hermano más pequeño, por así decirlo. Para mí siempre fue una admiración por ellos, por Fernando, y quiero terminar con algunas cosas que le admiré mucho, sobre todo fue su generosidad. Hoy hablábamos que quizá Fernando inicia esta generación y la terminan quizá los autores de los 2000, pero tanto para el autor un año más joven, después de él, como el autor que venía escribiendo en los 2000, que además publicaba en Ictus sus primeros poemas, y es que es algo que hoy, en serio, que no hay manera de repetir, es una publicación de Ictus en ese momento llegaba a las 100 reacciones y se compartía 50 veces, o sea, era tremendo. En serio que hoy me parece que todo parte de un sueño, de una epopeya, y pues nada más quisiera terminar con esto, de que creo que muchos nos conocemos gracias a Fernando. Fernando nos unió, y qué maravilloso, qué lindo que en este recinto, aquí en Bellas Artes, una vez más nos vuelva a reunir. Muchas gracias. Al notario Carlos, muchísimas gracias a ti. Cuando nos comentas acerca de esta óptica multidisciplinaria y estos asombros de Carlos, de Fernando, me acuerdo, Carlos, precisamente de unos versos de Hugo Gutiérrez Vega, que se refiere precisamente a José Carlos Becerra, cuando muere, un poeta muy joven también, y le dice: llegabas a tu casa siempre con un asombro nuevo, ¿no? En los ojos llevabas siempre un asombro nuevo. También era cierto, también me recuerdo en España me llamó a decirme: ahora lo que vamos a hacer va a ser un dossier de poesía rusa, ¿no? Ahora contemporánea, ya tenemos el otro, era fascinante, Fernando era fascinante. Vamos a seguir con Mariel Demian. Por favor, muchas gracias. Voy a leer tu pequeña semblanza. Es una poeta nacida en Ciudad de México, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y biología en el Instituto Politécnico Nacional. Fue coordinadora de literatura en el Instituto Politécnico Nacional y locutora del programa Vida y Letras en Radio IPN. Ganó el tercer Premio Internacional de Poesía en la ciudad de Anoeta, en España. En 2020, el IPN le otorgó distinción al mérito politécnico con el diploma a la cultura. Y en 2023 obtuvo el Premio Nacional de Locución en la categoría Cultura de Radio. Actualmente es responsable del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de Lima. Muchas gracias, María. Hola, ¿qué tal? Bueno, al igual que mi querido amigo Carlos, debo empezar diciendo que me es muy difícil estar aquí, sobre todo porque soy una persona muy sensible. Quise mucho a Fernando, fue mi amigo, lo conocí desde que yo tenía 15 años y me es inevitable no tener ganas de llorar a veces, ¿no? Así que me disculpo de antemano por eso. Quiero dar las gracias por invitarme a esta mesa y recordarlo.
Yo creo que quienes estuvimos juntos, quienes convivimos con él, no lo vamos a olvidar. Sobre todo ese cariño y esa generosidad que lo caracterizaban, ese corazón tan bueno y esa mente tan brillante, siempre pensando en la poesía, siempre pensando en la literatura, siempre buscándola en todos lados. Y yo que conviví con él prácticamente la mitad de mi vida, pues es inevitable no hablar de él sin hablar de esa época de mi vida, ¿no? En la que yo también me acerqué a la poesía. Y como ya sabía que posiblemente me iba a poner así, preparé un breve texto que voy a leer a continuación. Queridas amigas y amigos, el día de hoy nos reúne el recuerdo de un poeta, filósofo, maestro, promotor cultural, lector y gran conversador, pero sobre todo un amigo entrañable, generoso, inteligente, apasionado. A Fernando lo conocí cuando yo tenía 15 años en un taller de poesía latinoamericana que se impartía en un café-bar que tristemente ya no existe en la esquina entre Tonalá y la avenida Álvaro Obregón. Desde entonces y durante los años que siguieron, tuve el privilegio de compartir con él no solo el amor por la poesía, sino largas charlas sobre los temas que más le emocionaban: la filosofía, la historia, la cultura, la religión, la justicia, la política, los derechos humanos. Una vez tomé un curso con él de derechos humanos en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Pero también hablábamos mucho sobre la amistad, el dolor, la belleza y sobre todo el amor. ¿Cómo olvidar nuestras interminables pláticas sobre el amor? Sobre los gestos, las personas, las palabras que hacían vibrar nuestros corazones. Él y yo siempre decíamos que ahí radicaba la verdadera poesía. Estas charlas podían durar horas, se extendían de los cafés a los bares, como al famosísimo Downtown que ya mencionó Carlos y que voy a extrañar para siempre porque también es un lugar que ya está cerrado. También las largas pláticas que nos acompañaban en las calles de la Ciudad de México, en las librerías, las bibliotecas, los museos, lugares en los que nos fuimos haciendo cada vez más amigos mientras hacíamos gestión cultural juntos. Su idea era clara: crear espacios de pensamiento crítico en torno a la literatura, ideas que en aquel entonces compartimos con otros amigos cuyos caminos ahora se bifurcan de nuestras vidas. Fernando fue un amigo, pero también fue un maestro, y no solo mío, sino de muchas generaciones. Enseñaba a pensar, a dudar, a apreciar el mundo con una mirada siempre poética. Como gestor cultural, impulsó espacios de talleres de escritura y lectura de poesía, y propició siempre la participación de los jóvenes en recitales poéticos, en cafeterías, centros culturales y bibliotecas. Creía firmemente que la poesía no debía quedarse en los libros, sino circular entre la gente, hacerse una voz colectiva. Tenía la convicción de que la literatura debía ser una herramienta para el encuentro, para el diálogo, para la transformación. Y aquí me gustaría hacer un énfasis en esos lugares en donde nos encontramos, que trabajamos juntos, ¿no? Que fueron las primeras mesas de pensamiento y crítica literaria que llevamos a cabo en la Casa del Poeta por ahí en 2015, 2016. También el Festival Vértice del Tiempo, una reunión de poetas intergeneracionales. De manera particular nos emocionaba muchísimo porque consistía en hacer una reunión donde poetas de diferentes generaciones se sentaban, compartían sus textos y además los moderadores les hacíamos preguntas para platicar acerca de la poesía. En Diótima, por ejemplo, que ya después no trabajé mucho en ese proyecto, pero fui invitada junto a grandes poetas jóvenes que él admiraba y veía con mucha luz, como fueron Fabián Espejel, Xochipilli Hernández, que hoy nos acompaña, Carlos Sánchez, Orlando Mondragón, mi querido Max. Fernando siempre me pareció un hombre profundamente contemplativo. Su poesía es un testimonio de esta interioridad,
Sus versos, llenos de símbolos, mensajes ocultos, imágenes interesantes y metafóricas, nos hablaban de una inagotable curiosidad por la existencia, por la belleza que se esconde en lo cotidiano, por la constante búsqueda de sentido. En sus textos hallé esta tensión entre la fe y la duda, entre el silencio y la palabra, entre el amor y el desencanto, pero sobre todo una voz honesta que se buscaba a sí misma, que pretendía alcanzar en lo intangible, en la palabra lúdica, en el verso amoroso y la imaginación literaria. Hoy, al recordarlo, me cuesta pensar en él como una ausencia, porque su presencia está en nosotros, en sus alumnos, en sus compañeros, en sus amigos, en las personas a quienes tocó con su palabra y su cariño. Su legado no es solo su obra, sino también su forma de estar en el mundo, con ética, con ternura, con compasión y compromiso. Sé que para muchos de nosotros fue una suerte inmensa haberlo tenido cerca. Fue ese tipo de amigo con quien podías hablar durante horas sin darte cuenta del reloj. Ese amigo a quien podías llamar para salir por un café a leer poemas, ese que no necesitaba grandes gestos para hacerte sentir acompañado. Y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar esas charlas que tuve con él acerca de cuando él estaba muy enamorado y hablábamos horas y horas y horas del amor y me pedía consejos y yo decía, bueno, yo no soy una experta, pero yo haría esto. y le daba risa y confiaba mucho en mí. Creo que eso es algo que guardo en el corazón por siempre. Tanto él como el maestro José Vicente Anaya, que también en paz descanse, fueron dos figuras que siempre me miraron con muy buenos ojos. En estos tiempos donde tantas cosas se sienten efímeras, recordar a Fernando Salazar Torres es también recordarnos que hay vidas que dejan huella, que hay personas cuya forma de mirar el mundo transforma el modo en que lo miramos nosotros, que hay presencias que no se disuelven con su partida. Querido Fer, gracias por todo, por tu generosidad, por tu pensamiento, por tu poesía y tu complicidad. Gracias por enseñarnos a vivir con más preguntas que certezas, por mostrarnos que el arte, cuando es sincero, siempre nos encuentra. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Susana Bautista Cruz. Susana Bautista Cruz es investigadora sobre comunidad, estudios feministas y literatura de lenguas indígenas. Es docente del programa universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad e integrante de la agrupación de escritores pasados. Bienvenida, Susana. Gracias. Mi voz, mi palabra, es semilla roja que siembra en el ombligo de la tierra. Cuando mi última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Isaac Carrillo, este poema se llama Semilla, y es de un poeta maya también que falleció muy joven debido a una neumonía. Pues muy buenas tardes, agradezco a Maximiliano Chitel Prado y a los amigos que nos convocan en este merecido homenaje en memoria de nuestro querido Fernando Salazar Torres. Saludo a sus familiares, a su mamá, a su hermana y a los amigos que hoy nos acompañan para recordar con gran cariño al poeta, crítico literario, ensayista y gestor cultural mexicano. En esta breve intervención deseo comentar la importancia de su trabajo como gestor cultural, donde abrazó las literaturas en lenguas mexicanas en los diversos coloquios, ciclos de conferencias y recitales poéticos. Particularmente el ciclo Crítica y Pensamiento en México, que organizó durante 4 años en casa del poeta Ramón López Velarde, que ya también Mariel comentó, Museo del Estanquillo, Museo de la Revolución, Museo de la Ciudad de México, en la librería Gandhi, donde participé
junto a otros poetas, con un texto referido al panorama de la poesía en lenguas indígenas en México, celebrado en 2018. Crítica y pensamiento en México, de acuerdo al propio Fernando, nació como un homenaje a Alforja, revista de poesía, a su fundador, el poeta José Vicente Anaya, también ya fallecido, y a su labor crítica como constructora de una visión poética. Al igual que Anaya, su maestro y mentor, gran conocedor de la oralitura de los pueblos indígenas de Norteamérica, la siguiente edición, en septiembre de 2019, la dedicó a la literatura en lenguas originarias de México. Desde la tradición oral hasta las corrientes y cánones estéticos en la poesía de las lenguas de América. En este ciclo participaron Viviana González, boliviana, Rosario Patricio, Mije, Margarita León, otomí, Irma Pineda, zapoteca, Luis Manuel Amador, zapoteca, Francisco Antonio León Cuervo, mazahua, Martín Tonalmeyo, náhuatl, Juventino Gutiérrez, Mije, y la querida Nadia Inusabi, poeta mixteca, que hoy nos acompaña también aquí. Este ciclo se realizó en el antiguo colegio de San Ildefonso. De ahí surgió una amistad literaria que nos unió en varios proyectos junto a Maximiliano, Carlos, Eduardo y otros jóvenes poetas de la congregación literaria en la Ciudad de México. Aquí me gustaría comentar que realmente son muy pocos los poetas con esta enorme sensibilidad. Sobre todo Crítica y Pensamiento, a mí me sorprendió muchísimo que le dedicara toda una edición, toda una jornada de varias charlas con especialistas muy importantes, donde no únicamente, realmente hay coloquios en donde solamente se invitan a 2 o 3 poetas que viven en la Ciudad de México para cumplir con la cuota. Y la verdad, Fernando, con esa gran sensibilidad que lo caracterizó para escuchar, para leer, para reflexionar, pues convocó a varios poetas de los más importantes. E hizo a todos los presentes pues que se hiciera una reflexión en torno a las literaturas en lenguas indígenas, y él se convirtió también en un gran gestor. De hecho, también en lo que siguió, en el coloquio que siguió realizando como coautor, también hubo una mesa muy importante en donde convocó a Espinosa Zairos, por ejemplo, un poeta poblano, totonaco. Entonces, su labor también como gestor cultural serio, creo que abrió las puertas para varios de nosotros, inclusive también en la revista. Y esto es muy importante, estas charlas que después terminan justamente en alguna comida, en algún pozole. Hoy, bueno, yo pertenezco a la agrupación de escritores mazahuas, y esto se debió justamente que después de la charla que se tuvo en el 19 en el Colegio de San Ildefonso, yo me acerqué a mi paisano Francisco Antonio León Cuervo, y de estas charlas, pues ahora yo pertenezco también a esa agrupación. Es decir, Fernando Torres Salazar tendió puentes de manera generosa para que varios poetas en lenguas indígenas pudieran acceder a espacios culturales a los que muy difícilmente se accede. Y recibió sus textos también, ya fueran ensayos o poemas, realizó entrevistas para publicarlos en la revista Taller. También nos convocó para conformar un poemario traducido al bengalí. Me sobran anécdotas de su amor por la lengua española, por sus estudios serios de la historia de México. Por todo esto y más, su espíritu ronda entre nosotros. Va el halcón que nos ve y la liebre que no deja de cruzar la vereda y la garza que atraviesa el cielo todavía. Gracias, Fernando. Y quiero concluir con este poema en náhuatl que dice así: Tinoga tlamal noyolo, llego a Nikaki intijacta, Niki Nik Ikita
Xochitl Macaín Cuatihuella. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un llanto, contemplo una flor, ojalá no se marchite. Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias, Susana. Vamos a concluir este segundo bloque con la participación de la poeta Carmen Nosal. Carmen Nosal es una poeta hispano-mexicana nacida en Asturias, España. Tiene 24 libros publicados y diversos premios literarios. Dirige el Encuentro de Poetas Iberoamericanos con sede en México, Conversando, Revista Iberoamericana de Poesía y Ensayo, y el Laboratorio de Poesía Hispanoamericana. Carmen, muchísimas gracias. Adelante. Hola, buenas noches. Primero que nada quiero agradecer la organización de este homenaje y que me hayan invitado a mi querido Maximiliano Cizel Prado y a la familia de Fernando, y decir que, bueno, aunque he preparado un texto con mucho cuidado y esmero, yo verdaderamente lo que quiero decir es que no quisiera estar hoy aquí. Quisiera que estuviera Fernando, quiero decir que lo extraño, que estoy triste, que me hace falta y bueno, que me duele el corazón. El texto está enfocado sobre todo en la poesía de nuestro querido Fernando. Se titula Con el mar en los ojos. Influido por Charles Baudelaire, Friedrich Hölderlin y Hermann Hesse, autores quienes de alguna manera se puede decir que le mostraron el camino de la poesía, Fernando Salazar Torres, México 1983-2024, conoció muy bien la modernidad. Indagó en las obras de Mallarmé, Isidore Lucas, Víctor Hugo y Apollinaire. En español, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges y Octavio Paz significaron para él la ruta a través de la que ordenó sus ideas literarias. De Roberto Juarroz, Juan Ramón Jiménez, César Vallejo y Federico García Lorca tomó el lado más encarnizado del español, influido por la tradición andalusí en la construcción e imagen del verso sollozante. Pero también nuestro poeta exploró la literatura como ensayista, editor, crítico y gestor cultural. Desde que lo conocí siempre estaba estudiando algo: la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la maestría en Teoría Literaria y el doctorado en Literatura Hispanoamericana por la UAP, con estancia de investigación en la Universidad de Salamanca durante 2019. Quizás por su amplia preparación supo y afirmó en varias ocasiones que muchas de las conocidas teorías literarias no eran más que una copia y desdoblamiento de diversos marcos filosóficos. Fui testigo de su capacidad de superación y su deseo de conocimiento. Quizás por su forma de pensamiento no se conformaba con nada, gustaba de la perfección, consciente de las limitaciones, pero estaba atraído por el mundo grecolatino y la poesía del mundo árabe. Movido por el interés en las formas clásicas españolas, encontró la gacela, que surge en la poesía árabe preislámica y que también se conoce como gazal, utilizada en el mundo persa. Ideal para composiciones breves que cantan al amor o lloran su pérdida, como lo hizo de manera extraordinaria el místico sufí Hafiz. Y fue en plena pandemia cuando Fernando se refugió en este tipo de estrofas para escribir el libro que tituló Diva da Hispania en 2022 y con el que obtuvo el 20 Premio Literario Nayin Amán en Líbano en el área de creación y que posteriormente lo publicó en la editorial Espolones del artista plástico Fernando Gallo. Para mi fortuna conservo un ejemplar dedicado
que dice para Carmen: para ti estos pequeños poemas, dárselas de tono andalusí con gusto español. Ciudad de México, 17 de febrero de 2023. En esa época hablamos por teléfono casi todas las noches y en numerosas ocasiones a la 1 de la madrugada nos leíamos los poemas inéditos que habíamos escrito la semana anterior. Como compartíamos el gusto por la musicalidad en los versos, en nuestras conversaciones estaba presente el sonido de la poesía, que para él era como una concha de mar pegada al oído, o el sonido interior del océano, es decir, desconocido. Solía decir que la armonía es elemental en la lírica, pues los acentos, tonos y ritmos son una propiedad material del lenguaje, que brindan a la poesía de uno de sus caracteres esenciales. La poesía moderna nos enseñó que el sonido es sentido. La armonía en español tiene sus propias identidades derivadas de la fundación del idioma. Por nuestra tradición pasan los sonidos de la poesía griega, latina, árabe, provenzal, judía, francesa, italiana e inglesa. Como compartíamos también el gusto por el español, y ambos lo consideramos una de las lenguas más completas para escribir poesía, coincidíamos en pensar que si se tuviera que representar a la poesía con un sonido, sería el del endecasílabo. Pero a Fernando lo que en verdad le hubiera gustado sería haber vivido en la época de la Iberia del siglo IX al XII, conocida como periodo andalusí, pues fue el tiempo dedicado a edificar el tono de la poesía en un español primitivo, denominado de manera equívoca como mozárabe. El tono melancólico de la lírica andalusí de amor pertenece al canto de las esclavas cristianas, que con el tiempo se convirtió en el estilo impostado por los trovadores galos y que después Petrarca haría suyo. El tono de la voz original de la poesía de un español primitivo o protoespañol, el de la lírica andalusí, es una voz de mujer, solía comentar Fernando al recordar esta época cuando los poetas componían sus poemas e impostaban la voz, percibiéndose con total claridad como la voz lírica de una mujer. A partir de ahí surge la fundación del español, su periodo preferido. Quizás por eso gran parte de su tiempo lo dedicó al estudio de temas sobre hispanidad. Recurrentemente regresaba desde cualquier escenario a la época de la conquista y de una u otra forma sacaba a colación anécdotas sobre Hernán Cortés, como si quisiera encontrar un dato desconocido para armar su rompecabezas. Además de su pasión por la investigación, tenía otra, el magisterio, fungiendo como docente en la Escuela de Escritores de Madrid. Anteriormente escribió Sueños de cadáver en 2010, libro al que pertenece el poema titulado Morir es quedarse. Nada, ya nada debo salvo el tiempo. Si mirar atrás, nada debo si el año muere. Mi memoria queda prendida a ti, de la hojarasca del otoño, de los pasos que dejo, pasar a ojos cerrados y labios en vilo, con la noche, con la ciencia de que llegar es irse y volver a soñarte, y otra vez retornar, una vez más quedarse. No, nada debo. El tiempo aqueja, dolerte del mismo modo hasta siempre, arderme y dolerme otra piel en mi cuerpo, vivir así como dicen, como es, así es el amor en esta tierra prometida. Quiero decir húmeda, porque debajo, muy abajo de este mundo, hay carne en la muerte, y así vengo, cabalgando encima del espinazo de un animal fracturado, de un animal roto que fue contenido bajo tierra. La muerte, nada, nada guarda, o el tiempo, o la memoria, que vivieron, me hacen llorar en desmedida cada noche y cada día. Mejor es irme y dejar cada cosa en su lugar y permitir que las horas nos dejen. Intentaré de nuevo la historia. Dejo este cadáver en flor,
soy esa oscuridad en mi cuerpo, mi otro yo que perdí, mi alma que te vivió. Mirarte sin mirarnos hasta nunca, en el adiós de la muerte que llega. Viene por mí el caballo melancólico, el mismo que me trajo a tu sombra, a mi casa, donde existir es de pronto desvanecerse. En 2015 escribió Visiones de otro reino, poemas 2013-2014, mediante 12 textos. Fernando consigue concluir un poemario donde el intertexto no solo es un elemento más, sino que es la piedra angular de esta propuesta poética. El autor coloca al protagonista en medio de un luto amoroso. Cumplido un año de la muerte de la amada, decide, como en su momento lo hiciera Orfeo por Eurídice, descender al inframundo para tratar de rescatar el alma de su querida, como bien escribió Armando Escalón. De ese libro leo este poema, Día 8, Las huellas. Cambia el pasado en un presente que está siendo, y mis horas son el rostro irremediable de un hombre nacido para cicatrizar. Al ser otro me doy a la actualidad, al dejar de ser el que fui, he muerto. Si ya no soy, ahora soy y he sido. El hogar está más cerca, ya lo sé. La vida es una dimensión fractal. Detenido frente a unas huellas abandonadas, descubro que no hace mucho estuvo aquí. Dejó las señales a merced de mi deseo. Su incienso limpia mis marcas del reino perdido. Hay una mujer nacida de la espuma venusina. Hay un resplandor que me impresiona y anega como en el primer día. Es la otra quien no había visto. Soy quien habla conmigo y contigo. Tu voz es una niebla de serenidades, lluvia que recupera las plazas donde vuelvo a pisar firmemente. Das aliento a las cosas perdidas y anticipas el futuro. Nos miramos. El budismo nos comunica. Nos encontramos en el rumor del follaje, escribimos encima de las hojas, volvemos al comienzo del día, hablamos hasta crear palabras nuevas. Hablar contigo es plantar un árbol. Su último libro, titulado Morfeo, Fragmentos Nocturnos, 2024, fue traducido al portugués por Carlos Ramos. Dice, soñé con la última fecha de mi vida y era el mismo día de siempre, igual el raso viento girando, fijo el trote de la gente yendo y viniendo de un lugar a otro sin pausa, semejante al mediodía que se fragmenta en su sol, siempre el mismo día repitiéndose invariablemente. Ese es el último día de mi vida. Sin pompa ni sobresalto, me iré inadvertido igual que cualquiera. El último día de mi vida es como el de cada uno, como el de todos. Pareja es la osadía de la muerte que embiste a todos por igual en el mismo día. De alguna forma puedo decir que aunque no estuve presente el día de su muerte, nunca me separé de Fernando. Sucedió que primero hizo un periplo poético por España, Italia, Grecia, Rumanía y Portugal. En diversos intervalos de su recorrido me escribió para que lo contactara con diversos poetas. No logró encontrarse con la maravillosa Natalia Moreleón en Grecia, quien también falleció por esas fechas. Pero sí pudo conocer a la poeta portuguesa Leocadia Regalo, quien lo invitó a su casa y con quien inició una hermosa amistad. Recibió el premio de poesía de la Academia Tomitana en Rumanía y además pudo quedarse con el mar Adriático en los ojos. Se despidió de Salamanca y de su gran amor, la poeta española María Calle Bajo, y regresó para participar en el primer encuentro de poetas iberoamericanos con sede en México que tengo el gusto de dirigir. Nos vimos en la inauguración que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad. Tras abrazarlo,
me di cuenta de lo mucho que había bajado de peso. En ese momento sospeché lo que me escribió en mi teléfono y que todavía conservo en el WhatsApp con fecha del 26 de febrero de 2024. Tengo cáncer, amiga, estoy manchado. Después de muchas conversaciones, lo visité por última vez en su casa con los poetas Massimiliano Cid del Prado y Eduardo Serdio. Su mamá nos invitó a un desayuno delicioso, con tamales, jugos y atole, mientras reímos y lloramos juntos. Al día siguiente yo tuve que viajar a España y como de algún modo supe que no lo volvería a ver, quise entregarle personalmente la memoria del primer encuentro de poetas donde se publicaron 2 de sus poemas favoritos con los que cierro esta lectura para recordar al director de la emblemática revista literaria Taller y Gitur y sobre todo al amigo del alma que tanta falta me hace pero que ahora descansa entre versos. Cantiga de labios mis deseos. Para la llama que me arde fuego, la altura de noche llave pliego. Labios aéreos lavan cresta, abre rosa aroma y luego cierra, ojitos en noche otra con besos. Labios leves me desangran, testa. La altura sombra en manos deslizas, calor sigilo bebo en tus piernas. Labios palpo en tu rosa mi lengua. Abre flora aroma y luego cierra, áspera salida moja y mengua. Labios untan bufos que se esmeran. Y el último. Gacela de medianoche. Ven ya, mimosa, y acaríciame el pelo. Voy a ti a contraluz por un solo beso. Ven, estrecha de ijares te deseo. Voy a ti con restos del sol en un dedo. Ven, gacela, con la noche en tu velo. Yo voy a ti a la aldaba, que si no, muero. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa 2. A continuación tendremos la participación virtual de los poetas Víctor Manuel Mendiola, Vanessa Fens y Carmen Bolzano. Víctor Manuel Mendiola nació en la Ciudad de México en 1954. Es autor de varios libros de poesía, como Vuelo 294, Papel Revolución y Tanoro y Ogro, así como de ensayos destacados como Javier Villaurrutia, La Comedia de la Admiración y El surrealismo de Piedra del Sol, Entre peras y manzanas. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores. Su obra ha sido publicada en revistas prestigiosas como Vuelta y Nexos y en periódicos como La Jornada y Reforma. En 2005 recibió el Premio Latino de Literatura por Tanoro y Ogro y en 2010 el primer lugar en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juan Inés de la Cruz por la novela 4 para Lulú. Es director de Ediciones El Tucán de Virginia desde hace más de 40 años y ha publicado cerca de 400 títulos. Desde 2015 escribe la columna Poesía en Segundos en Laberinto, suplemento del periódico Milenio. Recientemente ha publicado libros como Tu mano, mi boca y 100 años contra el fantasma del caudillo y traducido poesía en inglés. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Por su parte, Vanessa Fens, Larisa Fentanes, seudónimo Vanessa Fens, nacida en Veracruz, licenciada en Derecho, poeta, escritora y bailarina. Formó parte del Performance Infusión. Actualmente radica en Londres. En México ha colaborado en revistas y suplementos culturales como La Jornada, Nocturnario, Cardenal, Taller y Gitur y otras. Su primer libro, El Paraíso de las Luciérnagas, colección Salto de Página, Malpaso Ediciones. Y por último, Carmen Bolzano. Drobeta Turna Severin, de Rumania, nace en 1953. Es poeta, ensayista, traductora y doctora en Sociología, licenciada en Filosofía por la Universidad de Bucarest. Dirige la editorial CUL y es miembro de la Unión de Escritores de Rumania y de Brasil, así como de diversas academias internacionales. Ha publicado más de 55 libros y traducido a autores como Miguel de Unamuno,
y Alfredo Pérez Alencar. Su obra ha sido reconocida con numerosos premios en Europa, América Latina e Israel. En 2023 y 2024 recibió distinciones como la medalla Mijaíl Eminescu, el premio Reina Carmen Silvia y la Corona de Ovidio. Su vínculo con la poesía en lengua española se estrechó mediante la colaboración literaria con el poeta mexicano Fernando Salazar, con quien participó en eventos como el Festival Mundial de Poesía Mijaíl Eminescu y el Congreso de la Academia Universalis Poetarum, donde ambos fueron distinguidos como embajadores culturales y miembros de honor de academias rumanas. La poesía permitió el encuentro y la complicidad entre Carmen Peregrina, Carmen Bulsán y el poeta mexicano Fernando Salazar Torres, quienes establecieron un vínculo literario y humano a través de la afinidad entre las lenguas española y rumana, ambas de raíz latina. En junio de 2023, Salazar Torres fue uno de los poetas internacionales que acudieron al llamado del Festival Mundial de Poesía Mijaíl Eminescu en Craiova, Rumania, donde fue distinguido con el diploma de embajador cultural y nombrado miembro de la Academia Leopold Sédar Senghor en Milán. Posteriormente, del 21 de junio al 1 de julio de 2023, participó en el primer congreso de la Academia Universalis Poetarum en Tomis, Constanta, Rumania, bajo la coordinación de Carmen Bulsán. En dicho encuentro, Fernando Salazar Torres fue reconocido como miembro de la Academia Tomitana y de la Academia Universalis Poetarum y recibió el premio de poesía otorgado por ambas instituciones, así como la Corona de Ovidio y la medalla de oro Dionisios Exiguus. Finalmente, del 2 al 5 de julio de 2023, en el marco del Congreso Mundial de la Universidad Cristiana Dimitri Cantemir, celebrado en Bucarest, Fernando Salazar Torres fue reconocido como miembro fundador de la Academia Dimitri Cantemir, consolidando así su presencia y reconocimiento dentro del ámbito poético y académico internacional. Siento alegría por mi trato y amistad con Fernando Salazar. Él, como todos los jóvenes, porque lo conocí cuando todavía era muy joven, estaba lleno de ese impulso que resplandece en el semblante de algunas personas y sobre todo de algunos jóvenes. Lo recuerdo y me viene de golpe a la mente su cara alumbrada, su cara llena de claridad y la flor del anhelo. Y en su caso, esto tiene un sentido fuerte porque era algo especial ver su rostro cetrino, la hermosa madera oscura de su rostro y sus ojos tan tristes, sacados de un cuadro expresionista, siempre contentos. Me doy cuenta de que esa iluminación que él poseía no era solo el entusiasmo y la fuerza que tiene cualquier joven, sino que era a la vez el movimiento de su voluntad y todavía más el movimiento madrugador, mañanero de la poesía. Por eso creo que estos versos, un poema suyo, son muy auténticos y lo pintan de cuerpo entero. Demasiada luz dentro de mi pecho y otro amanecer más camina. Él estaba poseído por la hora en que comienza la poesía y sus acciones lo demuestran. Participó decidido y animado en Golem y después creó su propia publicación, Igitur. Leía poesía de todos los tiempos y se aproximó a muchos poetas de su edad o mayores que él. Así decidió estudiar rigurosamente literatura y adquirió una maestría en España. No realizó estas actividades, así lo pienso yo, para ser un académico, sino para enriquecer su mundo interior. Conozco este hecho porque él se acercó a mí como un joven se acerca a un viejo y como un hombre activo se acerca a otro hombre activo. Entre paréntesis, debo decir que a los poetas les va muy bien la acción, por eso con mucha frecuencia se dedican a hacer libros o a hacer revistas o manifiestos, incluso a opinar y actuar sobre cosas en las que es muy difícil o peligroso involucrarse, como la política. Pero Fernando se reservó a la acción esencial de la poesía, es decir, a pasar el mundo de la vida y las palabras por el tamiz del poema, muchas veces el poema de otros, y en otras ocasiones la criba de sus propios poemas. Escribo estas líneas para dejar constancia de la singularidad de Fernando Salazar y decir que comprendo perfectamente que su ausencia es un hueco entre quienes lo conocimos y entre los escritores de su generación.
noches a todos, mi nombre es Vanessa Fens. Es un honor para mí poder participar al homenaje de mi querido Fernando Salazar Torres. Quiero agradecer a Congregación Literaria Atos de Litur y a Maximiliano Cid por esta honorable invitación. A continuación, leeré un fragmento de su libro Morfeo, que fue publicado en el 2024, en mayo. Soñé con un insecto sobre tus omóplatos. Sus brillantes patas frotaban contra tu piel mediterránea y un sol enardecía encima del escarabajo. Debajo de ese lienzo, en tu cutis de agua, descubro el bosque de los almendros. A continuación, leeré también un fragmento de Mort Amoris detrás de Ovidio, de cómo Ovidio habla desde la muerte. Cuánta oscuridad, Corina, las luces arden de siglos en esta cárcel donde fui puesto por mi amor a ti. Augusto Cayo Julio César, que por qué la historia me recuerda más que a ti. La justicia es hermana de la memoria. Mis versos prodigan más allá del imperio romano en todas las lenguas que mi latín escribió, y tú, Augusto, ¿dónde está tu legado? Quiero agradecer también, sobre todo, a Fernando Salazar por la transparente amistad que surgió 2 años antes de su partida, sus sinceros comentarios y largas conversaciones, dando aliciente para seguir mis objetivos. Que el manto de luz lo cobije eternamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, honorable familia Salazar Torres, queridos amigos de Fernando. Soy profesora Carmen Burzán, poeta Carmen Peregrina de Rumanía. Conocí a Fernando hace algunos años a través de la poeta mexicana María Bernardes, en Rumanía, y ella me ha dicho que mi trabajo de traducción de los poetas puede ser conocido a través de la revista Padre y Hitur, coordinado por Fernando. Desde 2022 empezamos con Fernando un proyecto cultural de traducción y difusión del trabajo de traducción de los poetas de habla español al rumano y de los poetas rumanos al español. La finalidad de nuestro proyecto fue un libro, una antología de poesía de los poetas de habla español, 20 poetas, antología titulada Transatlántica, antología de poesía iberoamericana del siglo XXI. Todos estos poetas fueron en la revista Padre de Hitur en una edición bilingüe español-rumano. El prefacio fue escrito por Fernando, un florilegio, los poetas de lengua española en el rumano. También apareció en la misma editorial Quilt otra antología, Poemas Peregrinos, donde son poetas hermanos traducidos al español. En 2023, en el 2 de junio, junto con Fernando, hemos hecho un homenaje al poeta filósofo rumano Constantin Barbu, con el motivo del simposio Poesía y Filosofía. En el mismo año, en el mes de junio, nos encontramos por la primera vez en Craiova al Festival Mundial de Poesía en UNESCO,
y Fernando recibió el título de embajador cultural. Después hemos partido a Tomis, en Constanza, Tomis, el lugar donde fue exiliado el poeta Ovidio, para participar en el primer Congreso Mundial de los Poetas. Allí Fernando nos ha dado una conferencia y por su alta presentación académica fue nombrado miembro de la Academia Tomitana, también miembro de la Academia Universitatis Poetarum, las dos instituciones que han organizado el primer Congreso Mundial de los Poetas. Después de 10 días, hemos partido a Bucarest, una universidad de British Academy, que organizó un otro Congreso Mundial, donde Fernando también nos ha dado una conferencia y recibió también títulos de diplomas como miembro fundador de la asociación y de la academia Dimitri Cantemir. Eso fue en Rumanía un recorrido y viaje inolvidable para él, también para nosotros, que lo hemos conocido. Un poeta tan brillante como una cometa que ha encontrado su lugar entre las estrellas y ahora nos mira, se ríe. Fernando, desde aquí, desde mañana, te digo que nosotros todos los poetas humanos que te hemos conocido, te amamos y no te olvidaremos nunca. En este lugar donde la presencia del poeta Ovidio se encuentra en todas partes, desde la plaza Ovidio, la estatua de Ovidio, todas las instituciones, calles que portan el nombre de Ovidio. Le inspiró a Fernando a escribir algunos versos que yo recogí en un libro que se titula Mors Amoris, de cómo Ovidio nos habla desde la muerte. He traducido al humano este libro de Fernando, Mors Amoris, un negorește Ovidiu de dincolo de muerte. Pero leeré algunos versos. Un día leí Vigo a Dacia, hoy todos buscan mi tumba. Abre cualquier verso hispano y allí escucharás mi voz. Escribir el amor relegado, donde aún a mi sombra revive mis días infaustos, lector. No temas, no estoy vivo. Într-o zi am ajuns viu în Dacia. Astăzi toată lumea îmi caută mănuntul. Descrie orice verset hispanic și acolo vei auzi vocea mea. Am scris despre dragoste, relegat, unde acum umbra mea referește zilele mele nefericite, cititorule. Nu te teme, nu sunt în viață. Me alegro que hoy, a través de la poesía, para rendir un homenaje a Fernando Salazar Torres, nos reunimos a través de este video y le doy gracias a ustedes, a todos, un abrazo poético. Yo, Carmen Peregrina, la capitana de la nave de los poetas, como me llamaba Fernando. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Ya en la recta final de este pequeño homenaje, me gustaría dar lectura a un poema de Carmen Peregrina que tuvo la amabilidad de mandarme mientras estábamos haciendo esta coordinación de este homenaje al poeta Fernando Salazar Torres. Balada de los poetas exiliados en Tomis. Anhelo de salir de la casa, anhelo de un verso sutil. Experimentemos el exilio tomitano tranquilo. Ovidio siempre nos llama a la gloria inmortal, condenándonos a escribir el verso pasional. El acto Teodosio, con su alma generosa, trae en nuestro corazón la luz gozosa. Él nos bendice, conduce la armonía y nos corona con los laureles de la poesía. Los griegos, primeros son de todos, muy amables. En su espíritu vivo podemos entrar sin claveles. Y en griego, Dinos nos habla muy fecundo, que su idioma lo conoce, parece todo el mundo. Los mongolitos con su ritmo alerta, en paso se unen a nosotros, lentamente. ¿Acaso
En su nomadismo buscan aquí sus inicios vivos, en Don Barbú, que su pasado lo encontró en archivos. Aunque en muchos países del mundo camino, Guillermo se siente como en un palacio de ensueño, recibido realmente en Rumania querida. Si pudiera aquí permanecería enseguida. ¿Qué decirte, Ángela? Son superfluas las palabras, pero con tu verso de Nostos el corazón lo abras, leyéndolos a todos por rostros, hasta en las estrellas, tu recuerdo perdurará en la nuestra de leyenda. Fernando mira en la lejanía, la noche le inspira, frente al mar, en soledad, mirando a la luna suspira, ve una Venus que salga del mar, como una emperatriz, parece que es incluso Rosana, soñar lo hace feliz. Giovanka, el mar lo mira con su ojo de onix y creyendo que en Tomis vive el pájaro fénix, la belleza la inmortaliza en dibujos naturistas, revelando sus misterios como un profesionista. Desde Nueva York a Tomis, extrañamente unión, dos Carlos llegan atravesando países y mares en avión, nos deleitan con sus bromas, con la metáfora que dicen mucho sobre el salvaje oeste, como Séneca, exiliado perdidamente, Máximo Massa, nos sonríe sutilmente, con versos llenos de sabiduría, la alegría brote, de Buongiorno hasta Buonanotte. Che nos escribe versos con dedicación, enseguida, ya sea en el barco o pensando la palabra preferida, y como un príncipe nos mira desde su altura. ¿Cuál es el sentido? En verso está su bravura. En acordes de guitarra, a soñar ahora nos traen, poetas de todo el mundo bajo su hechizo caen, escuchándolos con calma y con mucha ansiedad, y a una pareja chilena guapa, Luis y con Soledad, de todo lo que nos han aprendido en estos días, desde Noró y Sanatate, de cerca o de lejanías. Seguro que el próximo año, cuando nos encontremos, adiós traducciones, en romano hablaremos. Constantino, eres un buen anfitrión, encantados por tu llamada, en palabras de montón, relegados del ancho mundo, a Tomis nos exiliaste, además el versículo suspira, si volveremos una vez más. Pero Carmen peregrina desde su exilio creativo, con la tinta del Mar Negro y su amor curativo, registró en versos vivos que pasó en el gran suceso y tal vez el próximo año en el segundo congreso. Esto se escribió del 21 de junio al 1 de julio de 2023, Tomis Constanza. Ya para finalizar esta actividad, me gustaría invitar a Maximiliano Cid del Prado a que nos diera unas palabras. Sin su apoyo, tampoco esto no hubiera sido posible.